Miren qué precioso, porque la palabra acompañar proviene del latín ad cum pane, que significa el que come pan con. Por lo tanto, la palabra compañero significa dos personas que comparten el pan. Dos personas, por lo tanto, que comparten la vida, las conversaciones, los desafíos, la vida misma. Por lo tanto, acompañar es acercarme a compartir la vida con otro y compartir el pan con otro. Acompañar significa poner en juego a lo mejor algo que yo tengo y que el otro no tiene. A lo mejor a veces para acompañar yo tengo que llevar ese pan para comer juntos. Yo tengo que llevar esa conversación para comer juntos. Yo tengo que llevar esa pregunta para comer juntos. Por lo tanto, acompañar significa acercarme a compartir algo contigo, algo que significa y que nos pone en relación. Por lo tanto, pensemos en esta Navidad qué personas necesitan de nuestra compañía, qué personas necesitan ese recuerdo de que somos y hemos sido sus compañeros. Otra manera, otro camino hacia salir del aislamiento es entendernos en relación, es comprendernos, no pensar en cómo mi mamá ha sido conmigo, cómo mi papá ha sido conmigo, cómo este hermano ha sido conmigo, cómo esta amiga ha sido conmigo, sino comprender cuál es nuestra relación de madre-hija, de padre-hija, de amigo, de hermano. Y en este comprenderme en relación, mirar qué es lo que yo estoy llevando a esa relación, qué estoy aportando a esa relación, cómo me estoy viviendo en esa relación. Y de esa manera saber que yo tengo espacios de acción para volver a entrar en esa relación que a lo mejor la estoy viviendo solo desde mi propia perspectiva, más que mirarme en eso que Martin Buber dice que la primera palabra no es, no es una sola palabra, no es la palabra yo. Dice, la primera palabra es un binomio, va a decir dos palabras, es yo, tú. Tenemos que entendernos y sabernos en relación. Eso es un camino y un espacio muy fecundo de salir de esa soledad de no sabernos en compañía. Y cuando pensamos en esa palabra soledad que significa sin compañía, quizás nos tendríamos hacer la pregunta, ¿qué significa acompañar? Y vamos a buscar la etimología de la palabra acompañar. Corazón de nieve es un libro de Christian Boban. Christian Boban es un autor francés, poeta, inclasificable diría yo. Y en este libro él cuenta la historia de un gato, pero en el fondo es un ser humano. eh, y habla en el fondo como en algún minuto recibe una luz. Y a partir de esta luz lo que hace un 24 de diciembre es empezar a escribir cartas de gratitud. Y creo que si hay un regalo que podríamos hacer esta Navidad es escribir cartas de gratitud. El otro día, hablando con un sobrino muy querido, me dijo, Ita, tú no sabes lo que representaron para mí los sacerdotes de mi colegio. Y entonces le pregunté, ¿y se los has dicho alguno? No, nunca se me había ocurrido que se lo podía decir. Bueno, quizás esa sea la invitación. Si hay algo que podemos regalar es nuestra gratitud. Y si hay un regalo precioso que podemos hacer esta Navidad es regalar cartas de gratitud. Profesores, personas que nos han acompañado, personas que han sido importantes para nosotros. ¿Por qué no regalamos cartas de gratitud esta Navidad? Vamos a partir hablando de la palabra soledad en su acepción del hebreo, que dice estar con uno mismo. La soledad es aquello que necesitamos para estar a solas con nosotros mismos. ¿Y por qué esto es tan necesario? Porque el ser humano eh, hemos andado dispersos en las muchas cosas que nos requieren, en las muchas tareas, en las muchos encuentros
en los conflictos, en los desencuentros, hemos estado entregándonos y llamados por personas, por estímulos, por situaciones, por conflictos, por problemas, por trabajo. Y en algún minuto necesitamos entonces recogernos, volver como a situarnos en el centro, poder ver qué significó ese desencuentro que tuve con este hijo, qué significó este reencuentro que tuve con mi mamá, qué significó esta conversación, cómo me quedó dando vuelta a la pregunta que me hizo no sé quién, cómo no supe responder a la pregunta que me hizo no sé cuál. O sea, al recogerme yo, en el fondo hago pasar por mí todas esas situaciones que he vivido. Si no lo hago, voy quedando fuera de mí. Y cuando voy quedando fuera de mí, voy quedando ajeno a mí, voy quedando distante de mí, a la gente le produce una profunda incomodidad estar ese solo consigo mismo. Y más bien lo evita estar solo consigo mismo. ¿Y por qué lo evita? Porque es como estar en una pieza o más bien en un ascensor, encerrado con un desconocido. ¿Has visto situación más incómoda? Imagínate que te encierran en un ascensor con un desconocido. Bueno, en algún momento vas a tener que empezar a conversar. Y de hecho, Blaise Pascal, el matemático y filósofo, dice que todos los problemas provienen justamente de que no podamos estar solos en una habitación con nosotros mismos. Aquí está haciendo referencia a que al no poder, al creer que no puedes estar solo o al evitar estar solo, no te recoges, no interiorizas, no haces pasar las cosas por ti, dejas de tener, por así decirlo, vivir, empiezas a vivir desde la periferia de ti mismo. Otro camino de salida a la soledad, esta soledad de no saber estar solo conmigo mismo, de no poder hacer este badat, es esta experiencia de dejar de ser un desconocido para mí mismo. Y eso pasa por darnos espacios de reflexión, darnos espacios de recogimiento, darnos espacios de contemplación y darnos espacios de oración. Y al principio va a ser incómodo, te lo aviso, va a ser incómodo, pero permanece en esa incomodidad, habitúate a esa incomodidad para que vas a pasar poco a poco a ese tratar, ese trato contigo mismo, ese trato también con Dios si eres una persona creyente. Y en ese trato, poco a poco va habiendo una mayor confianza, una mayor intimidad. Entonces también hay un camino de salida que pasa en aprender a estar a solas con nosotros mismos, para después salir a la búsqueda del encuentro con otro, pero tener algo que llevar a ese encuentro, porque he pensado algo, porque he reflexionado algo, porque he ahondado en algo, porque he profundizado en algo. Vamos a partir hablando de la palabra soledad en su acepción del hebreo, que dice estar con uno mismo. La soledad es aquello que necesitamos para estar a solas con nosotros mismos. ¿Y por qué esto es tan necesario? Porque el ser humano eh, hemos andado dispersos en las muchas cosas que nos requieren, en las muchas tareas, en las muchos encuentros, en los conflictos, en los desencuentros. Hemos estado entregándonos y llamados por personas, por estímulos, por situaciones, por conflictos, por problemas, por trabajo. Y en algún minuto necesitamos entonces recogernos, volver como a situarnos en el centro, poder ver qué significó ese desencuentro que tuve con este hijo, qué significó este reencuentro que tuve con mi mamá, qué significó esta conversación, cómo me quedó dando vuelta a la pregunta que me hizo no sé quién, cómo no supe responder a la pregunta que me hizo no sé cuál. O sea, al recogerme yo, en el fondo hago pasar por mí todas esas situaciones que he vivido. Si no lo hago, voy quedando fuera de mí. Y cuando voy quedando fuera de mí, voy quedando ajeno a mí, voy quedando distante de mí, a la gente le produce una profunda incomodidad estar ese solo consigo mismo. Y más bien lo evita estar solo consigo mismo. ¿Y por qué lo evita? Porque es como estar
en una pieza o más bien en un ascensor, encerrado con un desconocido. ¿Has visto situación más incómoda? Imagínate que te encierran en un ascensor con un desconocido. Bueno, en algún momento vas a tener que empezar a conversar. Y de hecho, Blaise Pascal, el matemático y filósofo, dice que todos los problemas provienen justamente de que no podamos estar solos en una habitación con nosotros mismos. Aquí está haciendo referencia a que al no poder, al creer que no puedes estar solo o al evitar estar solo, no te recoges, no interiorizas, no haces pasar las cosas por ti, dejas de tener, por así decirlo, vivir, empiezas a vivir desde la periferia de ti mismo. Cuando estamos hablando de soledad y vamos a buscar entonces, porque enunciamos el problema, pero ¿cómo vamos a enunciar el problema sin buscar caminos de salida? Entonces vamos a buscar caminos de salida. Eh, Hay una soledad que enunciamos que tiene que ver con estar distante de los que amamos, o sea, convivir sin intimidad. Y eso produce una distancia. Y eso produce una sensación de soledad, quizás la más grande, de estar solos en compañía. Pero no hay compañía porque no hay intimidad. Por lo tanto, un primer punto de salida de esta soledad, de estar distantes en compañía, es acercarnos. Y acercarnos, quizás una de las formas de acercarnos es expresando más lo que sentimos por otros. Y muchas veces las personas nos dan un pudor, una incomodidad, una vergüenza expresar nuestros sentimientos más profundos hacia los demás. Y es bastante absurdo, porque es como lo más íntimo. Lo que yo siento por ti es lo más íntimo que te puedo regalar. Lo que tú significas para mí es lo más íntimo que te puedo regalar. ¿Por qué no te lo regalo? Y eso también es quizás un pensar que puedo regalar esta Navidad. Si hay algo que puedo regalar es lo que tú significas profundamente en mi corazón, lo que tu vida trae a mi vida, lo que siento por ti, el lugar que ocupas en mi corazón. Entonces, ese es un regalo a dar esta Navidad para salir de esta experiencia de distancia con respecto a los que amamos. En este tiempo de Navidad puede haber una soledad de la cual no hemos hablado, y es la soledad de celebrar sin celebrar. Es, es la soledad de que el tiempo de Navidad significa una intimidad muy profunda, la intimidad de Dios que quiere nacer en tu corazón, en tu familia, en nuestro país, porque eso es lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de un Salvador. Y cuando queremos celebrar una Navidad sin Salvador, ¿qué estamos celebrando realmente? Entonces es como una disociación. Queremos celebrar una fiesta, pero ¿una fiesta de qué? ¿De que nos queremos? Bien, pero el significado más profundo es la intimidad profunda de Dios que viene a nacer entre nosotros. Entonces es importante pensar qué vamos a celebrar, qué vamos a acoger, cómo vamos a abrir nuestro corazón. Una de las invitaciones yo creo que más profundas a la intimidad es el diálogo. Y, y a veces no nos atrevemos al diálogo. ¿De qué manera? Porque a la medida que yo empiezo a hacer una pregunta más profunda, me arriesgo a una respuesta que de repente puede ser dolorosa, como cuando la chiquilla en el fondo le dice a su mamá, mamá estoy triste, y la madre le contesta, te tomaste la pastilla. La pregunta que correspondía ahí es ¿qué te tiene triste? Y a lo mejor la respuesta a la madre le daba miedo. O bien creía que lo que tenía que solucionar era la tristeza de la hija, más que acompañarla a adentrarse en su castillo interior para abrir a lo mejor puertas que están cerradas, habitaciones que están a lo mejor sobreamobladas o habitaciones que están vacías. Y en ese sentido, uno de los aspectos más interesantes para desarrollar la intimidad con las personas pasa por el diálogo que esas personas han tenido con sus padres cuando eran chiquititos. ¿Por qué la soledad de Badat, de este estar solo consigo mismo, es necesaria para el encuentro? Por algo que, que
que en el fondo muestra cómo las personas podemos relacionarnos sin intimidad. Entonces, cuando yo no tengo intimidad conmigo, puedo ir al otro, por ejemplo, en una charla, en un tipo de conversación más ritual. ¿Cómo estás? Bien. Como dice un autor, puedes estar con lepra, pero dijiste que bien, y el otro puede estar con lepra y le dijiste que bien. Por lo tanto, ahí hay una conversación ritual, hay una serie de formalidades, de ritualismo, pero no hay encuentro, no hay intimidad. Después, en un nivel más alto, puede haber un mayor grado de relación en esa digamos, conversación como de cóctel, esa conversación en la cual hablamos de lugares comunes, de otras personas, pero sigue mi corazón estando cerrado. eh, o porque yo no me he encontrado con mi corazón, o porque el otro no se ha encontrado con su corazón y por lo tanto no se produce esa conversación. En un nivel más alto puede haber un anhelo de intimidad y es como cuando uno le pregunta a alguien cercano qué te pasa y no te contesta nada. Y nada, a lo mejor porque tampoco está poniendo en esa relación, no se está arriesgando en esa relación a abrir su corazón, o porque lo tienes conectado y no sabe lo que le pasa. Efectivamente, cree que no le pasa nada, pero otro le dice, bueno, pero te ves triste, o te ves angustiado, te ves muy cansado, y entonces el otro no le puede abrir su corazón porque no lo tiene abierto para sí mismo. Y hay entonces el siguiente nivel, que recién ahí empieza la intimidad, es cuando como dice Aristóteles, que la amistad es comunicación recíproca de vida del alma. Si has tenido Badat, esta soledad de estar contigo mismo, y la pones en una relación, en el fondo fundas y aumentas y conservas y cultivas una relación de intimidad. Y eso es absolutamente importante. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Ah, estoy triste. ¿Cuál era el inicio del diálogo? Mi amor, ¿qué te tiene triste? No te tomaste la pastilla, porque eso en el fondo es un masazo al diálogo. Esa persona quiso abrir su intimidad y el otro, en el fondo, en una torpeza, porque claramente no es que lo haya querido hacer, cierra ese diálogo. Entonces yo creo que hay esa torpeza entre los seres humanos, no saber responder al requerimiento de intimidad del otro. Esa es una manera de ponerse en la distancia. Otra es empezar a no poner en común esa intimidad, pues justamente porque, porque no nos damos ese espacio. Si hay gente que en el fondo no tiene intimidad porque no se da espacio para la intimidad. De alguna manera, decía Leo Buscaglia en su libro, decía, hacemos tantas cosas por los hijos que no estamos con ellos. Entonces, de alguna manera, en la intimidad con el hijo, eh, por ejemplo, detenerme a mirarlo, que él sienta mi mirada. Eh, Muchas veces hay chiquillos jóvenes que me han dicho, el papá y la mamá no me preguntan cómo estoy, pero en entendido, no cómo te fue, sino cómo estás. Y entendiendo que en esa pregunta, ¿cómo estás? No estoy esperando la respuesta bien, me estoy arriesgando a cualquier respuesta. Y frente a la respuesta no ha estado muy bien, viene una pregunta que profundiza y otra que profundiza para entrar a buscar comprender al otro. Vamos a relacionar ahora tres conceptos que son interesantes, tres realidades en realidad, no conceptos, tres realidades. La soledad, la intimidad y la interioridad. Creo que muchas veces se va produciendo una distancia entre dos personas que estaban llamadas a la comunión, como un marido y su mujer, como una madre y su hija, un padre y su hija, dos hermanos, los amigos. Se produce una cierta distancia porque de alguna manera no ponemos en común nuestra interioridad. ¿Y por qué no la ponemos en común?
Muchas veces porque, como ya vimos, estamos desconectados de esa interioridad, de esa intimidad con nosotros mismos. Por lo tanto, llevamos a lo común más bien la cotidianeidad. Vamos a hablar de una soledad que se relaciona con la vulnerabilidad. Tiene que ver, yo no decir con las personas sensibles, sino las personas que en su sensibilidad necesitan ser confirmadas por el amor de otro. Vale decir que están mucho más en la necesidad de amor que en la posibilidad de amar. C.S. Lewis, con gran lucidez, dice que el ser humano es un ser necesitado de amor y un ser en el fondo que entrega amor. Y hay personas que se viven en la vertiente de necesitado de amor y hay personas que se viven muy en la vertiente de entrega de amor. Eh, la verdadera armonía es saberse necesitado y saberse con capacidad de entrega. Pero hay personas que desde la vulnerabilidad se sienten muy necesitados y no están conectados con su capacidad de entrega. Como lo dice Luis, dice que son como el rey Lear en Shakespeare, dice, devorados por un hambre tan grande de afecto que en el fondo que ahogan. Y yo creo que hay personas que viven así. Y hay otras personas que tienen esa misma voraz hambre de afecto, pero la golpean con dureza y aparecen como invulnerables, como no necesitados, como autónomos. Vamos a seguir con la segunda traducción de la palabra soledad y vamos a ir al griego monos, que dice solo sin compañía, solitario. Y es bien distinto solo, que ya vimos que ese solo puede ser en compañía de uno mismo. Para los místicos esa soledad es una soledad de intimidad con Dios, o sea, es lo menos solitario que hay. Pero vamos a entrar en la acepción que yo creo que la gente más teme, que es en el fondo la acepción de sin compañía. Si es estar sin compañía, no tener nadie que me acompañe, se siente como algo que me sucede y se vive dolorosamente, es estar sin compañía. Y me gustaría profundizar en eso porque yo creo, y a esto voy a hacer referencia a una charla TED que vi una vez, donde habían unos mellizos que vivían distantes porque los dos eran psicólogos, uno vivía en Estados Unidos, el otro había ido a Inglaterra a, ¿cómo se llama?, a estudiar un magíster. Y entonces era el día del cumpleaños y el mellizo que estaba en Inglaterra se preocupó de estar cerca del teléfono y se paseaba al lado del teléfono esperando que el otro lo llamara. Y bueno, no lo llamó en todo el día, comillas, y él se acostó tristísimo porque su mellizo no lo había llamado en todo el día. Y al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta que sin querer, eran tiempos no de teléfonos inteligentes, había pateado el teléfono y por lo tanto se había descolgado. Y lo cuelga y inmediatamente el teléfono suena. Y entonces le contesta y le dice, ¿pero qué pasó? Que estaba el teléfono ocupado todo esto. Le dice, es que, ¿por qué no me llamaste? Entonces le dice, oye, somos mellizos, ¿por qué no me llamaste tú a mí? Y es muy bonito porque en el fondo es entender que estar en compañía muchas veces lo hacemos referencia a que las personas se nos acerquen, a que las personas nos busquen. O sea, lo que nos hace sentirnos acompañados es que otros nos busquen, que otros se nos acerquen. Y lo que decía él en esta reflexión, el mellizo, decía, bueno, ¿por qué yo no lo llamé? ¿Por qué yo no lo busqué? ¿Por qué yo no me acerqué? De algún modo entender que estar sin compañía muchas veces pasa por la falta de iniciativa de acercarnos, a acompañar, acercarnos a entregarnos, buscar nosotros a otros. ¿Y por qué queremos ser buscados? ¿Por qué queremos ser acompañados más que buscar y acompañar? Y es quizás por una distorsión de que creemos que si nos buscan, nos sentimos más queridos que si buscamos. Y yo pensaría que la madurez nos hace comprender que no es que busquemos ser queridos, sino que
que estamos en una relación de amor y que lo importante es saberse en relación, entenderse, comprenderse en relación y que eso exige de parte de uno, porque eso es lo que uno puede hacer, salir en búsqueda del otro, salir a la entrega del otro, salir a acompañar al otro. Estar en compañía muchas veces lo hacemos referencia a que las personas se nos acerquen, a que las personas nos busquen. O sea, lo que nos hace sentirnos acompañados es que otros nos busquen, que otros se nos acerquen. Y lo que decía él en esta reflexión, el mellizo, decía, bueno, ¿por qué yo no lo llamé? ¿Por qué yo no lo busqué? ¿Por qué yo no me acerqué? De algún modo entender que estar sin compañía muchas veces pasa por la falta de iniciativa de acercarnos, a acompañar, acercarnos a entregarnos, buscar nosotros a otros. ¿Y por qué queremos ser buscados? ¿Por qué queremos ser acompañados más que buscar y acompañar? Y es quizás por una distorsión de que creemos que si nos buscan, nos sentimos más queridos que si buscamos. Y yo pensaría que la madurez nos hace comprender que no es que busquemos ser queridos, sino que estamos en una relación de amor y que lo importante es saberse en relación, entenderse, comprenderse en relación y que eso exige de parte de uno, porque eso es lo que uno puede hacer, salir en búsqueda del otro, salir a la entrega del otro, salir a acompañar al otro. Y siguiendo con Badat, es de estar solo conmigo mismo. Bueno, ¿en qué pensarías si estás solo contigo? ¿En qué sería bueno pensar si estás solo contigo? Justamente lo que hablamos la vez pasada. Sería bueno pensar o hacer pasar por nuestro corazón y nuestra razón lo que nos ha ido sucediendo, cómo nos impacta, cómo nos llega, cómo nos afecta, qué es lo que, cómo evaluamos, cómo sopesamos la vida que nos ha ido sucediendo. ¿Para qué? Para que sea vida vivida desde dentro. Pero también te podrías poner a pensar en algo muchísimo más exterior, a divagar, como se llama, a pensar en el fondo en un viaje que te gustaría hacer, en tu aspecto, en cualquier cosa, o empezarías a entonces distraerte con el teléfono, que es lo que mucha gente hace, que es en el fondo evitar esa soledad de estar contigo mismo, esa soledad de recogimiento, esa soledad de interioridad. Vamos a partir hablando de la palabra soledad en su acepción del hebreo, que dice estar con uno mismo. La soledad es aquello que necesitamos para estar a solas con nosotros mismos. ¿Y por qué esto es tan necesario? Porque el ser humano hemos andado dispersos en las muchas cosas que nos requieren, en las muchas tareas, en las muchos encuentros, en los conflictos, en los desencuentros. Hemos estado entregándonos y llamados por personas, por estímulos, por situaciones, por conflictos, por problemas, por trabajo. Y en algún minuto necesitamos entonces recogernos, volver como a situarnos en el centro, poder ver qué significó ese desencuentro que tuve con este hijo, qué significó este reencuentro que tuve con mi mamá, qué significó esta conversación, cómo me quedó dando vuelta a la pregunta que me hizo no sé quién, cómo no supe responder a la pregunta que me hizo no sé cuál. O sea, al recogerme yo, en el fondo hago pasar por mí todas esas situaciones que he vivido. Si no lo hago, voy quedando fuera de mí. Y cuando voy quedando fuera de mí, voy quedando ajeno a mí, voy quedando distante de mí, a la gente le produce una profunda incomodidad estar ese solo consigo mismo. Y más bien lo evita estar solo consigo mismo. Porque es como estar en una pieza o más bien en un ascensor, encerrado con un desconocido. ¿Has visto situación más incómoda?
Imagínate que te encierran en un ascensor con un desconocido. Bueno, en algún momento vas a tener que empezar a conversar. Y de hecho, Blaise Pascal, el matemático y filósofo, dice que todos los problemas provienen justamente de que no podamos estar solos en una habitación con nosotros mismos. Aquí está haciendo referencia a que al no poder, al creer que no puedes estar solo o al evitar estar solo, no te recoges, no interiorizas, no haces pasar las cosas por ti, dejas de tener, por así decirlo, vivir, empiezas a vivir desde la periferia de ti mismo. Hace algunos tiempo una paciente mía me dijo: Ita, por favor, ¿puedes hablar de la soledad? Y creo que en este tiempo de Navidad es un buen momento para hablar de la soledad. Uno, porque es un tiempo que a mucha gente la hace sentir sola. Y también creo que es importante hablarlo porque es un tiempo también que nos recuerda los vínculos que tenemos, los que tenemos distanciados y los que hemos perdido. Entonces vamos a hablar de soledad. Y primero me gusta mucho partir con la etimología, porque creo que la etimología nos da como un sentido más profundo de la palabra. Vamos a partir de la más obvia, que es la palabra solitas, que es del latín, que de donde proviene soledad y que hace referencia al hecho de estar sin compañía. Por lo tanto, una palabra bastante neutra. En griego, la palabra soledad también hace la referencia, la palabra monos, hace referencia a estar solo, sin compañía y solitario. Y ahí tiene una connotación, solitario, y tiene una connotación, ya sea una persona que elige la soledad o una persona que está sola. Y finalmente, en hebreo, la palabra badat hace referencia a que la soledad tiene que ver con estar en compañía de uno mismo. Y ahí tenemos una acepción claramente positiva. Y eso nos va a permitir que nos adentremos en la palabra soledad en sus distintas acepciones, para que, como siendo una palabra neutra, tenemos que ver dónde la pongo yo, cómo la comprendo yo y finalmente abrirla para comprenderla lo que la palabra soledad realmente significa. Hace algunos tiempo una paciente mía me dijo: Ita, por favor, ¿puedes hablar de la soledad? Y creo que en este tiempo de Navidad es un buen momento para hablar de la soledad. Uno, porque es un tiempo que a mucha gente la hace sentir sola. Y también creo que es importante hablarlo porque es un tiempo también que nos recuerda los vínculos que tenemos, los que tenemos distanciados y los que hemos perdido. Entonces vamos a hablar de soledad. Y primero me gusta mucho partir con la etimología, porque creo que la etimología nos da como un sentido más profundo de la palabra. Vamos a partir de la más obvia, que es la palabra solitas, que es del latín, que de donde proviene soledad y que hace referencia al hecho de estar sin compañía. Por lo tanto, una palabra bastante neutra. En griego, la palabra soledad también hace la referencia, la palabra monos, hace referencia a estar solo, sin compañía y solitario. Y ahí tiene una connotación, solitario, y tiene una connotación, ya sea una persona que elige la soledad o una persona que está sola. Y finalmente, en hebreo, la palabra badat hace referencia a que la soledad tiene que ver con estar en compañía de uno mismo. Y ahí tenemos una acepción claramente positiva. Y eso nos va a permitir que nos adentremos en la palabra soledad en sus distintas acepciones, para que, como siendo una palabra neutra, tenemos que ver dónde la pongo yo, cómo la comprendo yo y finalmente abrirla para comprenderla lo que la palabra soledad realmente significa.